¿Qué tal, familia de Sal y Luz? Bendiciones. ¿Cómo están? Nos da mucho gusto que estén aquí con nosotros. A nombre de todos los que formamos este grupo de Sal y Luz, les damos la más cordial bienvenida a esta plática. Muchas gracias a todos por estar conectados con nosotros, por estar compartiendo las predicaciones o las enseñanzas que hemos estado brindando, mejor dicho. El día de hoy tenemos una enseñanza bastante importante y yo creo que todos nosotros deberíamos de conocer mucho sobre este tema, no nada más para tener esta información como de forma técnica, sino porque es fundamental para nuestra fe. Y yo estoy muy feliz de la persona que nos acompaña del otro lado de la pantalla. Es un buen amigo y realmente lo admiro mucho. Sé que será de gran bendición para todos nosotros recibirlo. Así que nuevamente, como les he mencionado anteriormente, vayan preparando alguna libreta, pluma, celular, para que tomen notas, hagan algunos apuntes, porque de verdad sé que esto que hemos preparado va a ser de bendición para todos ustedes. Entonces, sin más por el momento, quiero presentarles a mi amigo Diego. Diego, ¿cómo estás? ¿Sí me escuchas, Diego? ¿Qué Diego. tal, Dani? Gusto en saludarte. Muy bien, gracias a Dios. ¿Tú cómo estás? Bien, gracias a Dios. Sí, Creo que sí, hay un sí, poco sí, de sí, te retraso. escucho. Entonces, bueno, ¿Me escuchas tú a mí? por acá te escucho perfecto. Nada más esa cuestión del pequeño retraso que hay en la transmisión, Yo pero sí. bueno, hasta eso creo que no hay mayor problema en la comunicación. Nos escuchamos bien. No sé si alguien del otro lado pueda poner, si los dos nos escuchamos con buen volumen, eh, dejando de un lado quizá el pequeño retraso que pueda existir, pero de lo contrario, pues sigamos. Diego, bienvenido. Muchas gracias por estar aquí compartiendo con nosotros, por tu tiempo. Me gustaría que te pudieras presentar, por favor, que nos dijeras un poquito de lo que haces. Eh, Cuéntanos, Diego, un poco sobre ti. Gracias, Dani. Bueno, pues a todos los que nos ven y los que nos escuchan, es un gusto conocerlos, convivir con ustedes por este medio. Mi nombre es Diego Rodríguez, tengo 27 años y actualmente soy maestro de enseñanza bíblica en el Centro Cristiano Koinonia, en la ciudad de Aguascalientes. Tengo el privilegio de servir al Señor Jesucristo, pues enseñando lo que es la Biblia, enseñando en qué consiste la Biblia y enseñando qué es lo que significa la Biblia. Y por gracia de Dios conozco al Señor Jesucristo desde hace más de 10 años. Entonces, a grosso modo, pues es lo que les puedo decir, lo que les puedo compartir. Y nuevamente les reitero, es un gusto poder pues estar aquí frente a ustedes. Muchas gracias, Diego. De verdad que, como te decía hace un momento, para nosotros es muy grato tenerte de este lado. De verdad, muchas gracias. Y bueno, Diego, pues como sabes, este tema es bastante interesante. Sabemos que no solamente esto tiene que ver, digamos, con cuestiones cristianas o de personas creyentes. Sabemos que alrededor del mundo hay muchas personas que suelen hacer comentarios respecto a la Biblia, suelen incluso haber eruditos que, vaya, estudian la Biblia, pero no creen en Dios como tal, ¿no? Sino que lo ven meramente como algo de histórico. Entonces, como bien sabes también, pues fue el primer libro impreso, ¿no? Ahora cuando se obtuvo la imprenta. Y bueno, muchas cosas pueden surgir, ¿no? Como bien sabes, se ha puesto en duda muchas de las cuestiones de lo que enseña la Biblia. Hay personas que dicen que esta se contradice, incluso dicen que cómo podemos creer que de verdad sea palabra de Dios.
En fin, han existido muchas cuestiones, muchos ataques que le han hecho, y es por eso pues que trajimos aquí a un máster para que nos pueda orientar un poco y aprendamos todos juntos respecto a lo que es la Biblia. Por lo que quisiera que esa fuera la primera pregunta que pudiéramos contestar, ¿no? Digo, lo vamos a ir desarrollando el tema, pero primeramente quisiera que nos dijeras qué es la Biblia. Ok, te cortaste un poquito, amigo, pero alcancé a escuchar que la primera pregunta de este espacio es, ¿qué es la Biblia? ¿Correcto? Eh, entonces, bueno, si no, si alcancé a escuchar bien la pregunta, vamos a comenzar ahí. Pues mira, la Biblia es simple y sencillamente la palabra de Dios, ¿ok? A lo mejor muchas personas tienen duda con esto porque es lo más fácil de decir y es el concepto, pues tal vez que como sociedad tenemos nada más, ¿no? Se escucha, nada más la Biblia es la palabra de Dios, pero eso es simple y sencillamente, va mucho más allá. ¿Por qué? Porque la Biblia no es solamente un simple libro. La Biblia es un conjunto de libros, 66 libros para ser exactos, que se redactaron a lo largo de más de 1500 años por 40 autores humanos, y en un momento más voy a hacer esa aclaración, por más de 40 autores humanos distintos en distintas épocas, con distintos contextos y con un solo y firme objetivo, que es presentar al único Dios verdadero. La Biblia es esa presentación de Dios. Todo el ser humano hablamos de un ser superior, ¿ok? Todos hemos escuchado hablar de un Dios, pero solamente hay un solo Dios verdadero. Entonces la Biblia es la presentación de ese único Dios verdadero, el que creó los cielos y la tierra, el que creó todo ser viviente y el que creó a los seres humanos. La Biblia la podemos entender también como esa carta de presentación de Dios, pero como veremos en un momento más, es muy profundo todo lo que esto implica. Claro, muy bien, Diego. La carta de presentación me agrada cómo lo comentas. Pero bueno, digo, yo me voy a tener que poner de este lado un poco, digamos, el sombrero negro, ¿no? Digo, voy a tener que usar algunos de los ataques que sé que normalmente le suelen hacer a la palabra de Dios, esto con fines, digamos, informativos, didácticos, para que también las personas puedan presentar defensa cuando estos argumentos se puedan, o bueno, vaya, puedan estar en una conversación, ¿no? Hace rato comentabas, Diego, que bueno, hablabas de otros libros, ¿no? Que no nada más se trata de un simple libro. ¿Qué hay de otros libros de texto, ¿no? O sea, conocemos varios libros de filósofos, vaya, eh, que pueden presentar quizás ciertos puntos importantes de cómo vivir, por qué la Biblia sería más importante que cualquier otro libro de texto. Esa es una muy buena pregunta, esa es una muy buena observación. ¿Qué es lo que hace a la Biblia algo tan singular como comentábamos en el título en el título de la plática? ¿Qué es lo que hace a la Biblia singular comparado con otro libro de texto? Bueno, por principio de cuentas, te diré, a diferencia de cualquier otro libro de texto que está basado en romances, que está basado en ideas, que está basado en pensamientos o que es una colección de ideas bonitas desarrolladas por el hombre, la Biblia se distingue de eso porque no es solamente una recopilación de todos esos pensamientos. La Biblia es un texto tremendamente profundo, complejo y sencillo al mismo tiempo, que nos habla de la naturaleza del hombre y aún más importante, que nos habla de la naturaleza de Dios. A diferencia de cualquier otro libro de texto que nos sirve simplemente para el ocio,
para pasar un rato agradable antes de dormir y nada más. La Biblia es un libro cuyo mensaje impacta completamente la vida del ser humano. ¿Por qué? Porque le dice quién es ese Dios que lo creó, que es solo un solo Dios verdadero. Le dice cómo obra este Dios, qué es lo que le gusta a este Dios, qué no le gusta. Muestra cómo obra este Dios en la historia de la humanidad. Desafortunadamente creemos que Dios está limitado o está encerrado en los templos o en lugares religiosos y que fuera de ahí Dios no obra. No, la Biblia rompe con ese estereotipo y a diferencia de cualquier libro de texto donde un héroe simplemente está abierto o disponible en una época y se va, la Biblia nos muestra a un Dios real, a un Dios personal, a un Dios que está cerca y actuando en su creación, actuando en los gobiernos de todas las naciones, actuando en todas las circunstancias para mostrarse a sí mismo y decirle al hombre, me necesitas. Nosotros, como seres humanos, necesitamos de Dios, forzosamente. Y la única manera en la que podemos llegar a entender esto y a conocer ese Dios verdadero es a través de la Biblia. Reafirmando, te comento, a diferencia de cualquier otro libro de texto, esta no es una novela más. Es la historia absoluta de ese Dios verdadero y la historia de nuestra condición necesitándolo de Él sobre todas las cosas. Muy bien, Diego. Pero bueno, ok, estamos hablando de cuestiones, libros de texto, vaya, pero ¿qué hay de aquellos libros sagrados? Digo, pudiéramos citar el Corán, pudiéramos citar algún libro religioso, vaya, de los Vedas, ¿por qué no hablar de los 8 caminos nobles de Buda, aquellas famosas verdades nobles? Digo, ¿qué hay de, vaya, la pregunta quizás sería, ¿por qué la Biblia es más importante que cualquier otro libro sagrado o considerado sagrado? Eso también es una objeción muy interesante porque muchas veces nuestro razonamiento nos lleva a pensar que la Biblia es un libro religioso, es un libro sagrado, es el libro santo por excelencia, pero muchas veces solamente pensamos que la Biblia es un compendio de instrucciones religiosas, un conjunto de instrucciones religiosas que nada más me llevan a encerrarme en 4 paredes y hacer un montón de rituales para intentar ser mejor persona o para no sufrir tanto en este mundo. Prácticamente la mayoría de los textos religiosos están encaminados a eso en mayor o menor medida. Algunos me van a hablar de la reencarnación, otros me van a hablar de tal vez cómo la violencia es importante para obtener lo que quieres, etcétera. Pero la Biblia trasciende completamente eso porque por principio de cuentas no es un texto religioso. El propósito bíblico o el propósito de la Biblia no es hacer un texto con rituales para que uno los cumpla y sea feliz o sufra menos. Lo que es la Biblia es la carta, como decíamos hace un rato, la carta de presentación de ese Dios verdadero, a diferencia de otros textos religiosos que nos hablan de un Dios tal vez presente, pero muy lejano. Puedo pensar en Alá, por poner un ejemplo muy breve. Sabemos o se sabe que Alá está presente, pero es una deidad lejana, es una deidad por las cuales sus seguidores no saben que el día de mañana van a tener una eternidad con él. La Biblia rompe con todo eso, te habla de un solo Dios único, distinto de cualquier otro, un Dios que ha roto cualquier ideología, que se ha hecho notar a lo largo de la historia y que ha hablado fuertemente. Y este Dios se ha movido a través de la historia de distintas maneras, de la historia de Babilonia, de la historia de Egipto, de la historia de Asiria, naturalmente de la historia de Israel es donde principalmente lo encontramos, pero si nosotros analizamos la Biblia vemos que no es un libro de procedimientos religiosos, es un libro tan vasto, tan amplio, tan abundante, en tantas estructuras literarias, tiene poesía, tiene historia, tiene profecías, tiene mensajes esenciales que Dios le envía a su pueblo. Ningún otro libro religioso va a contener la variedad que tiene la Biblia. Se distingue por sí sola la palabra de Dios. Los 66 libros que la componen la hacen única en su tipo.
Entonces, concluyendo, yo te diría, por principio de cuentas, no es un libro religioso ni es un manual para hacer procesos, ¿no? Dentro de una religión. Es el cómo en la historia se nos ha presentado este único Dios verdadero, cómo nosotros como seres humanos lo conocemos, cómo sabemos que Él está obrando, ¿ok? Bien. Mencionaste una palabra interesante ahorita al final, ¿no? Y es el cómo, o sea, cómo Dios lo está haciendo. Creo que sería bueno, digo, ya que estamos trazando un cierto hilo en diferencias de que por qué no es un libro de texto normal, por qué no es un libro sagrado, nada más como cualquier otro. Creo que entonces sería bueno hablar, utilizando tu palabra cómo, del cómo la obtuvimos, cómo es que tenemos el día de hoy la Biblia como tal, ¿no? Así que quizá podríamos decir que esa es la siguiente pregunta, Diego, ¿cómo obtuvimos la Biblia? Wow, es una pregunta tan profunda y tan amplia. Voy a intentar ser pues muy objetivo para contestarla. Mira, por principio de cuentas, la Biblia misma nos dice cómo fue que llegó hasta nosotros. Dice el apóstol Pablo en segunda de Timoteo, dice que toda escritura es inspirada por Dios. Vamos a partir de ahí. El testimonio que nos da la Biblia es que es inspirada por Dios. Por inspiración no es el concepto de inspiración que tenemos hoy en día que se refiere más a motivación, de autoestima para salir adelante. No, inspiración literalmente significa respirado o exhalado por Dios. La Biblia llegó a nosotros porque este Dios verdadero que es único en todo el universo y en todos los multiversos posibles, exhaló, respiró, nos dio esa palabra, se presentó a sí mismo. A lo largo de toda la historia de la humanidad, este Dios ha hablado claro. La Biblia también nos dice en el libro de Romanos que la creación habla acerca de quién es Dios. Ningún hombre podemos decir que no hay Dios porque toda la creación demuestra, es un reflejo de quién es Él, es un reflejo de lo que ha creado, pero no queda solo ahí. Uno puede ver un edificio construido por un arquitecto y decir, sé que un edificio lo construyó un arquitecto, pero no sé qué arquitecto es. ¿Qué crees? La Biblia nos dice quién es ese creador supremo. La Biblia llegó a nosotros, como decíamos, siendo inspirada por Dios, es palabra que viene directamente del corazón de Dios, de los pensamientos de Dios, de la boca de Dios, y Dios se ha presentado a distintos hombres a lo largo de la historia. Voy a mencionar a un personaje sobresaliente llamado Moisés. Dios se presentó a este hombre llamado Moisés y le dio la tarea de liberar a un pueblo de Egipto. Y mientras Moisés iba conociendo a Dios de manera personal, iba conociendo cómo obraba Dios, cuál era el alcance de su poder, Moisés iba escribiendo en libros, iba escribiendo en texto, cómo vivía, cómo Dios obraba. Y esto se repitió a lo largo de muchos siglos. Dios le presentó a Moisés su promesa, qué es lo que quería hacer con el hombre, cómo quería rescatarlos de una existencia vacía y condenada a una eternidad sin él. Y en toda la historia, Dios se ha ido presentando a diferentes hombres. Dice también el libro de Hebreos, capítulo 1, versículos 1 al 3, dice que Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras a los padres por los profetas. Un profeta es un mensajero de Dios, es una persona a quien Dios le da un mensaje para proclamarlo. Los profetas a lo largo de la historia, como Moisés fue un profeta, Isaías fue un profeta, Daniel fue un profeta, Jeremías fue un profeta, son una gran cantidad de personas que conocieron a este único Dios verdadero y escribieron y fueron preservando esos libros, ¿ok? Como decíamos hace un momento, la Biblia está constituida por 66 libros. Todos esos libros no se escribieron en un mismo momento, al mismo tiempo. Tampoco cayeron del cielo nada más así. Esos libros fueron resguardados, fueron recopilados, porque el pueblo de Israel, que era a quien Dios había rescatado de Egipto, era quien más cercanamente lo había conocido. Y ellos eran los que reconocían la importancia de tener estos textos. Sabían que venían directamente de Dios, sabían que Dios los había respaldado.
Entonces, a lo largo de todos los siglos se fueron haciendo copias de todos estos libros, eventualmente se tradujeron al griego, que hubo en el auge del imperio romano y de Grecia, era un idioma muy común, era lo que podemos conocer como el inglés del día de hoy, y así más gente tuvo acceso a ese conocimiento. Esto viene a ser el Antiguo Testamento. El Nuevo Testamento se comienza a escribir una vez que los apóstoles conviven con Jesucristo, saben quién es Jesús, lo siguen, escuchan sus enseñanzas y quedan tan asombrados de la persona de Jesucristo que deciden seguir el patrón de los profetas del Antiguo Testamento, de la historia de Israel. Deciden escribir, deciden dejar en un papel qué es lo que ellos vivieron y qué le escucharon hablar a Jesucristo. Esos textos también se fueron recopilando hasta dar lugar a lo que el día de hoy conocemos como la Biblia. De hecho, hay algo muy curioso porque el día de hoy tenemos un concepto y es que las cosas se pueden hacer virales, ¿verdad? Lo hemos escuchado en videos, en música o en otro tipo de contenido multimedia. Virales cuando un archivo se propaga de manera muy rápida, ¿verdad? Por Internet. ¿A qué quiero llegar con esto? A que los escritos, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, fueron virales en su momento. Por ejemplo, las cartas de Pablo, los evangelios de los apóstoles y demás, se escribían, se copiaban, se enviaban a diversas iglesias, porque la iglesia no es una institución como tal reciente, la iglesia se fundó desde el año 30 más o menos, iban a cada iglesia estos escritos, las leían públicamente, las cartas de Pablo o de Pedro o los evangelios de Lucas o de Juan, los leían públicamente a toda la iglesia y luego ellos hacían una copia y esa copia la enviaban a otra iglesia. Para hacer el siglo primero se estaban haciendo viral de manera primitiva, pero así se empezó a llenar en las iglesias de estos textos que nos hablaban de quién era Cristo y de cómo Cristo venía a cumplir todo lo que se había dicho de Dios en el Antiguo Testamento. Más o menos podemos entender de este modo cómo llegó la Biblia a nosotros. Claro, no, y me imagino que, digo, pero estás haciendo un mega resumen, ¿no? Definitivamente, debido a las cuestiones, pues, del tiempo que tenemos, ¿no? Me queda claro que si hiciéramos un estudio centrado en cómo nos llegó como tal, en la historia y en evidencia, vaya, creo que una hora sería sumamente poco. Entonces, creo que, digo, al menos con esto nos das a nosotros un poco de información para empezar a buscar, vaya, porque sabemos hoy en día que hay muy buena información que podemos buscar. Hay muchos libros buenos también. Pero bueno, me gusta mucho el comentario que haces, Diego, respecto al hacer viral las cosas. Definitivamente, hoy en día vivimos en una sociedad moderna, si queremos verla así, de redes sociales y demás, y escuchamos viral y nos imaginamos que hay un meme, ya hay algún video que se ha hecho viral y ya todo el mundo lo ve, ¿verdad? Alguna canción y lo que sea. Entonces, creo que es muy buen ejemplo el que nos pones para hacer esta comparación de la manera en la que se transmitió, ¿no? Que fue tan rápido, que digo, creo que ese también es un punto a favor, ¿no? La velocidad con la que se transmitió todos estos comentarios bíblicos que hoy en día podemos llamar así, ¿no? Y gracias, Andy, aquí nos pone Andy Beltrán ciertos comentarios, ¿no? Respecto al Corán, de cómo muchos años después se empezó a publicar y demás, y obviamente eso decrece en la veracidad de los escritos, ¿no? Digo, me pongo a pensar también un poquito en que la primer biografía que tenemos de Alejandro Magno creo que tiene, o sea, surgió 400, 500 años después de su vida, ¿no? Y aún así la gente la toma como confiable. Y bueno, hay otros estudios también, ¿no? De Platón y demás. Pero bueno, eso ya es otro tema. Bien, Diego, volviendo al tema. Ok, nos has mencionado que se hizo viral esta situación y que se empezaban a compartir y se pasaban en ese momento teníamos la tradición oral, ¿no? Pero bueno, al día de hoy, ¿cómo puedo confiar uno en ella? ¿Cómo puedo confiar yo en la Biblia?
después de que ha pasado tanto tiempo. Ok, también es una pregunta común que todos nos llegamos a hacer en algún momento. ¿Cómo confiar en ella si han pasado tantos años? ¿Qué es lo que decías? ¿Cómo podemos estar confiados, ¿no? Efectivamente que no fue adulterada, que no fue alterada en el transcurso, pues, de tantos siglos, ¿no? La realidad, y es que esto que te voy a decir es algo que también hace la Biblia algo singular, algo único en su tipo, algo que no tiene paralelo, que la Biblia nuevamente no es un libro de mitos, no es un conjunto de cuentos nada más, no es la obra de unos ancianitos muy lindos que escribieron románticamente pensamientos para subir a la autoestima. Todo lo que la Biblia dice es comprobable. Estamos hablando de hechos, estamos hablando de evidencias, estamos hablando de datos que son verificados. La primera respuesta que te voy a dar a esta pregunta, ¿cómo podemos confiar en ella si han pasado tantos años? Es que si revisamos la información histórica, cultural, geográfica, sociológica y demás que tiene la Biblia, la podemos comprobar perfectamente. La Biblia es un libro referenciado en campos académicos. A lo mejor, no quiero que esto se malinterprete, pero podemos tomar la Biblia también como un libro histórico. Digo que no se malinterprete porque no lo quiero rebajar solamente a un libro de historia. No, no, no. La Biblia es la palabra de Dios, pero es confiable porque todo lo que dice es verdadero, es cierto, no está basado en cuentos, no está basado en mentiras, ¿ok? Entonces, yo puedo, no sé, lo primero que se me puede ocurrir es cómo fue que cayeron las naciones de Asiria o Babilonia. La Biblia me da la respuesta. Encuentro la respuesta en las profecías. Cada detalle que se anunció acerca de estas naciones fue cumplido al pie de la letra, incluida Nínive, incluido Egipto. Todas esas naciones y ciudades que en su momento fueron poderosas el día de hoy están en declive. Y el por qué lo tenemos en la Biblia es algo comprobable. Por ejemplo, el Evangelio de Lucas, todas las descripciones que hace de las ciudades, de circunstancias de años, todo es comprobable. ¿Ok? De hecho, Lucas, el escritor de este evangelio, es conocido por utilizar un lenguaje pues muy culto, un lenguaje muy ordenado, un lenguaje pues de un médico. Lucas era un médico, entonces él al momento de escribir su evangelio lo escribió de una manera detallada y veraz. Aquí vemos otra característica de la Biblia y la mencionábamos hace rato, es completamente cierta. Es confiable porque es cierta. Ahora bien, alguna objeción, y me puedo adelantar un poquito, es que las personas digan, bueno, si se transmitían copiando los rollos, antes no había libros como los tenemos el día de hoy, la transmisión de la información era en rollos grandes de papel. Entonces una persona pudiera objetar, bueno, ¿cómo es confiable si muchas personas han estado copiando y seguramente le pusieron ahí de su cosecha, ¿no? Diríamos coloquialmente aquí en México. Pues la realidad es de que, como mencionabas, hay tantos manuscritos de la Biblia más que de cualquier otro texto antiguo. Tenemos demasiadas copias. Entonces, es más fácil saber con todas las copias si hubo algún desliz en el texto. ¿Ok? El hecho de que tengamos copias son evidencias a favor de la transmisión de la información. Por ejemplo, en el año 1947 se hizo el descubrimiento de los rollos del Mar Muerto. En esos rollos se encuentra, pues prácticamente la Biblia, ¿ok? Se encuentran libros del Antiguo Testamento, el rollo de Isaías es prácticamente una pieza de arte histórica, y en el momento en que los traductores modernos empiezan a revisar estos rollos del Mar Muerto, se dan cuenta que no hay prácticamente diferencia entre lo que está en esos rollos que datan del 200 antes de Cristo hasta el 66 después de Cristo, a las traducciones que se venían manejando a lo largo de la historia. Entonces, la Biblia es 100% confiable, porque si en todos estos cientos de años no ha habido ni una variación en los textos bíblicos que sea sustancial, las únicas diferencias pues han sido un poco más en cuestión de ortografía o demás, pero la ciencia de la crítica textual se encarga
de analizar todas las copias y determinar si en algún momento hubo cierto desliz, si hubo cierta corrupción en el texto. Lo maravilloso es que no ha habido esa corrupción. El mensaje de la Biblia es íntegro, es verdadero, entonces es absolutamente confiable. Y reitero lo dicho, si a lo largo de todos estos siglos no ha habido variación en la transmisión y en la copia a mano de esta información, ¿por qué nosotros vamos a pensar que no es confiable? Y podemos corroborar todos sus datos en la actualidad, sus datos históricos, sus datos geográficos, sus datos de personas. La Biblia nos demuestra que es 100% confiable. Y fíjate que es muy interesante, ¿no? Como incluso recuerdo una vez haber escuchado a algunos arqueólogos que cuando iban a Israel, a esa parte en específico de Jerusalén, incluso algunas personas que ni siquiera, vaya, ni siquiera se consideraban creyentes, les daban un Nuevo Testamento, ¿no? Para que pudieran ellos verificar, vaya, los lugares y las zonas, y lo consideraban como un libro histórico, que bien tú lo decías, ¿no? No la vamos a rebajar a un simple libro. Entonces, digo, esto es un punto además muy importante, ¿no? Porque si es de verdad histórico y se considera verdad, pues digo, creo que hay más allá, ¿no? Que simplemente tomarlo como mera historia. Y es bueno lo que nos platicabas de que se puede confiar en ella, ¿no? Porque evidentemente hoy en día hay tantas personas que pueden pensar que debido a a tantas traducciones, esta pudo haber perdido algo, ¿no? Y me quedo pensando, Diego, en suele ser uno de los puntos más usados para el ataque de la Biblia, debido a tantas traducciones, si no se ha perdido algo, ¿no? Y qué bueno que nos explicas en este momento y puedes disipar esa duda, ¿no? Que al contrario, ese argumento, si lo quisiéramos ver así, más allá de un ataque que represente un ataque a la veracidad de la escritura, representa una defensa. Es decir, este argumento es a su favor, ya que como lo dices, ¿no? Mientras más cantidad de copias tenemos, más fácil es que las personas puedan mantenerla de manera íntegra, vaya, ¿no? Como tú bien lo mencionabas. Gracias, Andy, también por los comentarios que nos pone de que la Biblia también incluye leyes sanitarias y cuestiones sanitarias, incluso antes que se encontraron hasta el día de hoy, ¿no? O hace un par de años atrás. Gracias, Andy, totalmente cierto. Vemos claramente la revelación que Dios daba, ¿no? Para el cuidado de su pueblo. Con todo esto, Diego, ¿por qué la Biblia sigue siendo relevante o por qué deberíamos de considerarla como importante y relevante en este tiempo en el que estamos viviendo? Ok, eso que acabas de mencionar es crítico. ¿Sigue siendo relevante hoy en día la Biblia? Porque, y como mencionabas, la objeción puede ser, pues es un libro antiguo y ya, ¿no? Bueno, desafortunadamente en la sociedad en la que vivimos, nosotros le damos relevancia a las cosas si son modernas y si están de moda. Pueden parecer sinónimos, pero no. Si es algo reciente, de 5 años para acá, puede ser relevante. Más de 5 o 10 años ya no es relevante. Es relevante si está de moda, ¿ok? Si no está de moda, como cualquier otra cosa que se nos pueda ocurrir, no va a ser relevante para el día de hoy. Desafortunadamente, la Biblia no se le da la relevancia que tiene, porque claro que es relevante para nosotros, pero no se le da relevancia, uno, porque es un documento pues de muchísimos años, fiable, 100%, inerrante, infalible. Ya vimos que no tiene error en sus datos, ya vimos que no tiene falla en lo que declara, ya sea en historia, en matemáticas, en geografía o en demás. Pero más que nada, no pensamos que sea relevante porque no me habla de las cosas que están de moda, ¿ok? Por ejemplo, a los jóvenes pues nos gustan los gadgets, nos gustan los celulares y las redes sociales, pero si yo abro la Biblia y veo que no me aparecen esas palabras, va a perder relevancia para mí.
cuanti más en tantas cuestiones políticas que tenemos al día de hoy, ¿verdad? Entonces, como la Biblia no está de moda, nosotros pensamos que no tiene relevancia, pero eso es un grave error. La Biblia tiene toda la relevancia del mundo. ¿Por qué? Porque como habíamos dicho, nos presenta quién es el único Dios verdadero, nos presenta cómo se ha movido a través de la historia. Y no es que Dios se haya dejado de mover ni haya dejado de actuar, Dios sigue presente y activo. ¿Ok? Y nos presenta sobre todo por qué los seres humanos estamos como estamos. Nos presenta por qué somos víctimas de tantas circunstancias provocadas por nosotros mismos. Nos presenta nuestro principal problema. Nuestro principal problema no es la baja autoestima, ni la falta de dinero, ni la violencia. Son cosas que impactan, claro que sí, pero nuestro principal problema se origina en lo mismo y es el pecado del hombre. La Biblia es relevante el día de hoy porque te muestra tu verdadera condición. A todos nos muestra nuestra verdadera condición de que somos finitos, de que somos limitados, de que somos pecadores, de que todos nosotros le hemos dado la espalda a un Dios que creó todo, que nos dio aliento de vida. Lo hemos ofendido con nuestras modas, lo hemos ofendido con nuestros pasatiempos y no buscamos la justicia que debe de ser en Él. Queremos buscar nuestra propia justicia. La Biblia, por supuesto que es relevante. Vamos a entenderlo de este modo. Si yo tuviera cáncer y voy al médico, el médico me dice, me tiene que dar mi diagnóstico, me tiene que decir de qué estoy enfermo para darme la cura. La Biblia es precisamente ese diagnóstico y sin querer la rebajar a ese concepto nada más. Pero la Biblia me dice por qué estoy como estoy. ¿Ok? Si nosotros apagamos ahorita la computadora y los smartphones y empezamos a reflexionar, vamos a llegar a la conclusión de que la vida no tiene sentido, porque en eso también nos han instruido, que esto se basa en existencialismo nada más, que esto es solo un círculo vicioso y que no vamos a ninguna parte, que no hay una eternidad de por medio, el famoso YOLO, solo se vive una vez, hazlo, ¿qué crees? La Biblia es relevante porque te dice precisamente que esa no es tu realidad, que somos seres a quienes Dios ha puesto eternidad en nuestro corazón, en nuestro espíritu. Entonces, yo invitaría a la audiencia, si tiene oportunidad de leer el libro de Eclesiastés, ahí podemos ver más a fondo por qué es relevante la Biblia el día de hoy. Eclesiastés le escribió el rey Salomón, el que en su momento fue el rey más rico y poderoso de la tierra y el más sabio además. Y Salomón lo que escribe en Eclesiastés es precisamente esto, que fuera de temer a Dios y fuera de conocer a Dios, precisamente la vida es vacía. Y nos enlista una serie de circunstancias que nosotros vemos al día de hoy. Si yo pienso que la Biblia es nada más un libro histórico de cosas que pasaron en Israel hace muchísimos años, no puedo estar más equivocado, porque el ser humano no cambia. Dice Salomón en Eclesiastés, no hay nada nuevo debajo del sol. Lo que precisamente describe en ese libro es la realidad que estamos viviendo el día de hoy. Sale el sol y se pone el sol y todo regresa al lugar de donde salió. El hombre sale, trabaja, gana dinero, come y demás, pero el hombre no va a tener propósito a menos que conozca y tema a ese único Dios verdadero. Entonces, claro que la Biblia es relevante. Bien, Diego. Y de hecho, es sumamente importante que consideremos el hecho de lo que acabas de mencionar, porque hoy en día, como bien sabes, surge esta nueva ola, como bien lo mencionabas, del existencialismo. Bueno, vaya, tiene ya cierto tiempo, ¿no? Pero a la ola que me refiero es este nuevo, o el neoateísmo, ¿no? Donde surge esta soberbia intelectual en la que se han puesto a filosofar y pensar y que quieren prácticamente desacreditar a Dios, ¿no? Y sentarlo casi casi en el banquillo de los acusados para demostrar que Él no existe. Pero más allá de eso, como bien lo mencionas, esto no es nuevo. Y lo vemos en la época de los griegos, cuando Pablo está en Atenas, ¿no? También ellos mismos y los padres de la iglesia primitiva, Basilio de Cesarea, hablaba de ellos, ¿no? En el 200 después de Cristo. O sea, cómo entre ellos mismos se atacaban, porque desacreditaban que existiera un Dios que gobernara. Y más atrás de ellos, también los mismos hebreos se preguntaban, bueno, pues, ¿qué hacemos aquí? O sea, ¿cuál es nuestro propósito? Entonces, vemos claramente que no es algo nuevo esta tendencia al preguntar nuestro origen y el por qué estamos aquí y otras cuestiones, ¿no? Entonces, creo que al hablar de la relevancia, sí, de la relevancia de la palabra de Dios,
es muy, muy buena lo que nos acabas de mencionar, Diego, por lo que te lo agradezco bastante. Eh, quizá el tiempo que tenemos para hacer estas transmisiones es poco, ¿no? Y pudiéramos extendernos muchísimo. Al menos queremos brindar un poco de la mucha información y de la vasta información que hay, que podemos acercarnos, como bien lo decías, en su palabra y encontrar todo esto. Pero yo creo que con toda esta situación, Diego, hay personas que puedan estar tal vez escuchando y pueda surgir la pregunta, ¿no? Ok, bueno, ya me dijeron ellos que es inerrante, es decir, que no tiene error, que es infalible, o sea, no puede fallar y que es suficiente en mostrarme el por qué estoy aquí, la condición en la que me encuentro y qué debo de hacer. Y yo creo que muchas personas pueden preguntarse, ¿cómo me acerco? Ok, tal vez yo tengo una Biblia en casa, tal vez la tengo ahí arrumbada, o la famosa Biblia de alguna abuelita que tiene ahí grande, nada más como de adorno, pero que pueda decir, ok, ¿cómo me acerco? O sea, si lo que están diciendo estos dos locos es verdad, yo quiero comprobarlo y los animamos a que lo comprueben, no que nada más nos escuchen. ¿Cómo ellos pueden acercarse a la Biblia? Bueno, lástima que no tenemos una batería, ¿no? Que en el fondo se escucha así como que se va a dar el hilo negro, ¿no? Pero la respuesta es muy sencilla y yo creo que es más sencilla de lo que podemos imaginar. Volvemos al punto, la Biblia no es un libro místico, ¿ok? No es un libro que solo una élite puede consultar, no es un libro que solamente un erudito o un académico o un religioso pueda entender. El conocimiento no es secreto. Dice Pedro, el apóstol Pedro, aquel que caminó y anduvo con Jesús, que no es de interpretación privada. Entonces, lo que dice Pedro precisamente es aclarar esto que estamos diciendo. El acercarnos a la Biblia no es una cuestión de élite, no es una cuestión de VIP, no es una cuestión de un conocimiento secreto que solo algunos tienen o algunos no. Muchas veces, incluso como creyentes, tenemos ese estereotipo. Ay, es que como yo no fui a un seminario, yo no le puedo entender a la Biblia. Entonces mejor no la leo y solo oro. No, leer la Biblia es tan esencial como orar. La respuesta a tu pregunta, mi amigo, es simplemente abriéndola y leyéndola. Hasta ahí. No necesito ningún conocimiento gnóstico, ninguna maestría, doctorado, postdoctorado en filosofía de la religión para yo comprender el texto bíblico. Igual voy a poner un ejemplo y no quiero que se malinterprete que estoy rebajando la Biblia esto que voy a decir, pero un tratado internacional, por ejemplo, en política, como la Convención de Viena, es un tratado que uno cuando lo abre te da ciertos lineamientos, te dice, este texto se va a leer de acuerdo a los conceptos jurídicos y demás, y se va a entender de acuerdo al contexto histórico en el que fue escrito, etcétera, etcétera. ¿A qué quiero llegar con todo esto? Que la Biblia se abre y se lee exactamente de la misma manera. Yo voy a leer la Biblia como lo que es, el texto como lo que viene. Un error muy común que cometemos es que pensamos que podemos abrir la Biblia y al azar decir, llego a este capítulo o a este versículo y creo que está diciendo esto y como suena bonito me lo voy a quedar. No, leer la Biblia es muchísimo más sencillo. Simplemente la tengo que abrir y leer qué texto estoy leyendo. Es un texto histórico, me está hablando de una narración que sucedió hace muchos años. Es un texto poético, me está resaltando con expresiones verbales, lingüísticas, preciosas, una verdad de Dios. Es una ley, me está dando una serie de ordenanzas que Dios me da para protegerme y no intentar insertar cosas en el texto que no están ahí. Luego nosotros solitos nos la complicamos al intentar leer la Biblia. Pero, ¿cómo me puedo acercar a ella? Simplemente abriéndola y leyéndola. A todos aquellos que nos están escuchando, no se asusten de la Biblia, no le tengan miedo. Luego le tenemos miedo a la Biblia. Yo he convivido con algunas personas y, por ejemplo, algunos le tienen miedo al libro de Apocalipsis, porque creen que el libro de Apocalipsis va a abrir y se los va a comer. No, no va por ahí. Simplemente hay que abrirla y leerla. Y a todos, también a nuestros amigos que nos están escuchando, les voy a dar una recomendación. Si todavía estás
con algo de incertidumbre, bueno, Diego, Daniel, gracias por compartirnos esto, pero sigo sin saber cómo acercarme a ella. Bien fácil, abre los evangelios. Finalmente la Biblia me lleva al único Dios verdadero. Y ese único Dios verdadero, la única manera de conocerlo es en Cristo Jesús, porque Él es. Entonces, si te sientes incierto en cómo me acerco a la Biblia, es que siento que no tengo el conocimiento, no te preocupes. La misma Biblia dice que la palabra de Dios hace sabio al sencillo. No necesitamos tener un superconocimiento, un superego intelectual para entenderla. ¿Ok? Yo te quiero invitar, si tú tienes temor o incertidumbre en cómo leer la Biblia, abre los evangelios. Está el evangelio de Mateo, en el que te explica la vida de Cristo a la luz del Antiguo Testamento. Está el evangelio de Marcos. Wow, a mí el evangelio de Marcos en lo personal me encanta, porque es un evangelio muy rápido, es un evangelio de acción. Yo cuando estoy enseñando de la Biblia les digo que Marcos es como una película de acción, porque vemos a Jesús sanando enfermos, vemos a Jesús expulsando demonios, vemos a Jesús reprendiendo el error. No hay casi ningún segundo de descanso, vemos a un Jesús dinámico. El evangelio de Lucas es un evangelio que cronológicamente nos explica quién fue Jesús, cómo fueron las circunstancias en las que él sirvió, ¿verdad?, en Israel, y nos muestra a un Jesús humano como él era, 100% Dios, 100% hombre, ¿ok? Y finalmente está el Evangelio de Juan, es un texto tremendo, y en el Evangelio de Juan vemos esa gloria, ¿ok? Esa gloria que se mostró al hombre, que es Jesucristo. Entonces, te pudiera hablar mucho de todos los libros de la Biblia, pero si tú tienes miedo, has tenido incertidumbre de cómo acercarte, abre los evangelios y comienza a leer. Deja que el texto te hable. La Biblia es la palabra de Dios. Dios te va a hablar directamente a través de ese texto. ¿Ok? La interpretación de la Biblia es otra área de estudio que valdría la pena a lo mejor a un espacio más abundante en este foro, pero la interpretación de la Biblia viene del contexto. Lo que mencionaba hace un rato, si es un libro histórico, me está hablando de un hecho que sucedió en el pasado. Si está hablando de poesía, son expresiones lingüísticas, artísticas, en las que se da a entender una idea a través de figuras retóricas. Si estamos hablando de una profecía, son mensajes directos que vienen de parte de Dios que van a impactar en la vida del individuo y de naciones enteras, etcétera, etcétera, etcétera. No hay que tenerle miedo a la Biblia, solo ábrela y léela. Y si apenas estás comenzando a estudiar la Biblia, empieza por los evangelios. Súper bien, Diego. Muchas gracias, de verdad. Muy buenas recomendaciones. Y creo que hasta cierto punto es bueno que lo aclares, Diego, porque imaginemos que necesitemos un IQ muy, muy amplio, muy grande para comprenderla. O sea, eso limitaría a las personas a entender, ¿estás de acuerdo? Entonces, digamos, no sería justo, ¿no? Que solamente aquellos que realmente puedan entender y que tengan un IQ súper wow puedan meterse y comprender y que solo de ese modo se les revele. Porque hay algo muy importante que hay que recordar todos, ¿no? No es cuánto nosotros hemos aprendido, no es cuántos pasajes nos sepamos, sino también que, como bien lo mencionabas hace un rato, es inspirada por Dios, es el mismo Dios quien nos habla a través de ella, por medio de su Espíritu Santo. Y yo quiero invitar también a los que están escuchándonos, que si no han vivido esa experiencia, como de verdad, incluso recordar una frase de Charles Spurgeon, no la recuerdo muy bien, simplemente la voy a parafrasear de que, refiriéndose a la Biblia, él decía que ese libro le hablaba, lo confortaba, lo confrontaba, lo consolaba y que ese libro estaba vivo y es porque está vivo, es la palabra del Dios vivo. Entonces, en cada situación que vivimos, nos muestra también y nos habla y nos dirige. Entonces, con todo esto, Diego, quiero hacerte una última pregunta, que si no aquí nos podríamos quedar horas y yo estoy seguro que podríamos estar platicando bien a gusto. Eh, pero vaya, digo, hemos trazado al menos ciertos puntos importantes, hemos arrojado cierta luz para aquellas personas que puedan tener duda. Pero con todo esto, Diego, ¿a dónde nos apunta la Biblia? ¿Cuál es el propósito central de la Biblia, de la Escritura? ¿Cuál es ese mensaje que está escrito en la Biblia? ¿Hacia dónde nos dirige todo esto, Diego?
Ok, gracias. Antes de contestarte eso de manera directa, Daniel, yo quisiera hacer varias aclaraciones porque son importantes para entender la respuesta. ¿Cuál es el mensaje central o cuál es el propósito de la Biblia? Antes de entrar cabalmente, tengo que decir esto. La Biblia no son conspiraciones políticas del Vaticano, ¿ok? Sí, en la historia se ha usado erróneamente por diversas instituciones políticas, pero la Biblia no es el resultado de conspiraciones secretas, ¿no? Como tal vez Dan Brown nos dio una idea ahí en el Código Da Vinci o en ese tipo de novelas amarillistas. La Biblia no es el resultado de unos italianos que un día quisieron escribir el Nuevo Testamento, porque eso también se cree. Hay ciertas comunidades israelíes donde se les enseña que el Nuevo Testamento lo escribieron los italianos para aprender a matar judíos. Tampoco es. O sea, la Biblia no es el resultado de ninguna conspiración humana. No es el resultado de un cónclave de unos ancianos que estuvieron ahí 3 días sacando humo a ver qué libros metían y qué libros no. No, no, no. La Biblia tampoco es una serie de historias desconectadas. Muchas veces a lo mejor decimos, bueno, es la palabra de Dios y tiene historias muy bonitas, pero erramos en algo. Pensamos que son historias desconectadas o que solo son historias que nos enseña cómo ser buenas personas hasta ahí, sin importar lo demás. Ahora sí, haciendo esta aclaración, vamos a responder la pregunta. ¿Cuál es el mensaje central o el propósito de la Biblia? Hace rato mencionábamos al único Dios verdadero, ¿ok? Y mencionábamos que ese Dios verdadero se ha presentado al hombre a lo largo de toda la historia, como decía Dios, Hebreos, perdón, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, continúa el versículo 2 de Hebreos 1. En estos postreros tiempos nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. ¿Quién es este hijo? ¿Quién es este hijo? Desde el Antiguo Testamento vemos textos que nos dan pistas acerca de un personaje que iba a aparecer, que iba a venir a liberar, que iba a venir a restaurar y lo más importante, que iba a venir a salvar. ¿A salvar de qué? A salvar de la condenación en la que nosotros mismos nos hemos puesto por rechazar a Dios. Todos le hemos dado la espalda a Dios. En toda la historia, todo ser humano le ha dado la espalda a Dios, empezando por Adán. ¿Ok? No hay ningún ser humano que no se haya rebelado contra su creador. Entonces, la Biblia, la historia de la Biblia nos muestra cómo Dios ha obrado en la historia para presentarnos a la única persona que nos puede salvar de esa justa ira de Dios. ¿Ok? Dios es justo, Dios tiene 100% justo y todo ser humano merece sufrir la justicia de Dios porque todos lo hemos ofendido. Él es infinito y es eterno. ¿Ok? Él no tiene final. Imagínense, ofendemos a alguien que no tiene final, ¿cuál va a ser nuestro destino? Una eternidad en el infierno. Esa es la justicia de Dios. Pero esto, ¿a dónde nos lleva la Biblia? Nos lleva que la Biblia nos presenta la única persona capaz de salvarnos. Fuera de esta persona no hay manera de ser salvos de esta justicia de Dios, no hay manera de que nuestra vida tenga existencia o propósito, y esta persona es Jesús. El mensaje central de la Biblia es Jesús. Es la obra de Cristo, es cómo Cristo se ha presentado. Volvemos al texto de Hebreos. Dios ha hablado muchas veces, Dios habla fuerte y claro, Dios habla de una manera potente y de muchas maneras. En el pasado Dios obró milagros, abrió el mar, sanó enfermos, resucitó muertos, mostró su gloria, mostró su poder. ¿Y qué dice Hebreos? En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, Jesucristo. Jesús es la imagen del Dios invisible. En Cristo, en la persona de Cristo, conocemos a ese Dios verdadero, ese Dios que con solo hablar creó todo lo que conocemos. El propósito de la Biblia, el mensaje central de la Biblia es llevarte a ti, amigo, amiga que nos estás escuchando, a la persona de Cristo, a la salvación en Cristo Jesús. Las Escrituras nos llevan a la salvación. Las Escrituras es la palabra de este Jesús que da vida. ¿Ok? Los maestros de la Biblia, a este propósito de la Biblia que se ve en toda la historia le llamamos el hilo rojo. A lo largo de toda la Biblia, nosotros podemos ver cómo Dios va reafirmando esa promesa de enviar a la persona de Cristo, a rescatarnos de nuestros pecados, a rescatarnos de nuestra vida hueca, vacía.
¿ok? Y todo esto se cumple en Cristo. Todo el Antiguo Testamento está lleno de profecías de Cristo que, dicho sea de paso, confirman la infalibilidad de la Biblia. 700 años antes de que la persona de Cristo naciera, se había escrito que él iba a nacer en Belén, en Miqueas capítulo 5, versículo 2. El rey David, poeta conocido en el mundo antiguo, escribió en el Salmo 22 los padecimientos de Cristo en la cruz, 300 años antes de que la cruz se escribiera. El profeta Isaías habló del propósito de Cristo al sufrir en la cruz, que era traer un pueblo para sí y vivir largos días a través de la resurrección, por medio de la resurrección, muchos años antes de que Cristo naciera. ¿Ok? Entonces, todo el propósito de la Biblia es unitario y nos lleva a la persona de Cristo Jesús. No es algo desconectado, amigo, amiga. La Biblia no es un libro de refranes tampoco. La Biblia contiene la verdad que te lleva a la salvación, que te lleva al único Dios verdadero, Jesús, Señor y Salvador. Y yo, para concluir con mi respuesta, yo les quiero compartir un versículo. Ustedes lo pueden ver en el Evangelio de Juan, casi al final, en el capítulo 20, versículo 31, porque este versículo responde la pregunta que hizo Dani de manera mucho más contundente y clara de lo que yo lo pude haber hecho. Dice Juan 20, 31, pero estas se han escrito, estas cosas, estas señales, dice, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Amigos que nos están escuchando, todo lo que está escrito en este libro santo, en este libro 100% verdadero, que no tiene error, que no falla, que es comprobable en todo lo que dice, que nos muestra a un solo Dios verdadero, se cumple en Jesucristo. El propósito es que todo lo que está escrito aquí es para que creamos en Cristo Jesús, para que confiemos en Él, para que confiemos que Él es quien dice ser, que Él es quien ha demostrado ser a lo largo de toda la historia. Nadie ha sido capaz de replicar lo que Cristo ha hecho. Él es único, Él es el único Dios verdadero. Y para que confiando en Él y creyendo en Él, deje de confiar en mí mismo y en mis filosofías y en todas las justificaciones que tengo para haber ofendido a Dios. Al contrario, admita mi necesidad. Yo necesito un Salvador. Necesito que Cristo me rescate de esta vida hueca, de esta vida que he ofendido a Dios y que me dé vida en su nombre. Súper bien, Diego. De verdad, esa respuesta, creo que realmente, como dicen, como la cereza del pastel, ¿no? Eh, Directo, el propósito, el mensaje es Cristo. La esencia de todo esto es Él, y darnos cuenta de nuestra situación y cómo volver a Él, ¿no? Me hiciste recordar también, el apóstol Pablo mencionaba en Segunda de Corintios, si recuerdo bien, eh, que debemos reconciliarnos con Dios por medio de Cristo Jesús. Y de verdad te agradezco, Diego, tu tiempo. Se nos ha acabado la hora. Pudiéramos seguir platicando, pero me gustaría, Diego, aprovechando un poquito más de unos últimos minutos, por así decirlo, si quieres añadir algo más, si quieres comentarnos algo más, alguna recomendación de algún libro o algo extra que quieras comentarnos, Diego, antes de que te vayas y te despidamos. Pues yo solo les comentaría a todos, amigos y acompañantes, que eh, se los digo con mucho aprecio y con mucho cuidado. No se dejen llevar por los estereotipos sociales o políticos que uno puede escuchar allá afuera acerca del contenido de la Biblia. Porque eso muchas veces lo único que hace es bloquearnos, impide que nosotros acudamos precisamente a la verdad. No se dejen llevar por eso. Los invito a que ustedes abran la Biblia y ustedes mismos vayan conociendo a este único Dios verdadero que es Jesucristo, la persona de Jesucristo, y que queden asombrados, así como yo personalmente he quedado asombrado y estoy seguro que tú también, Daniel,
acerca de quién es Cristo. Lean la Biblia, no le tengan miedo. La Biblia no los va a morder. Sí, les va a hablar duro, les va a hablar fuerte, porque Dios habla fuerte y dice la palabra que hasta tiembla, ¿no? O sea, la creación está en shock cuando Dios habla. Sí, nos va a hablar fuerte la palabra, pero no le tengan miedo. Al contrario, los invito a que depositen su fe en Cristo Jesús, que es en quien toda la Biblia encuentra cumplimiento, que es el Rey del universo, es el soberano Señor del cielo y de la tierra, que sostiene el universo con su poder, también eso dice el pasaje de Hebreos, y que se dejen asombrar por él, que se dejen asombrar por él, y que admitamos nuestra necesidad de Cristo, ¿ok? También quiero invitar a todas las personas que nos escuchan que si ustedes tienen más inquietud acerca de la Biblia, a lo mejor ya han estado un tiempo leyéndola, a lo mejor tienen algunas dudas todavía, yo los quiero invitar a que se acerquen a una iglesia cristiana, evangélica, a una iglesia que predique el evangelio como tal, y que ustedes acudan con esas inquietudes a los pastores, a los líderes, porque ellos van a estar en la mejor disposición de ayudarlos a entender, a dar sentido a lo que dice la Escritura, que podamos apreciar la belleza de Jesucristo en el texto bíblico. Sería con lo que yo quisiera añadir, y pues además, Daniel, agradecerte la oportunidad, el espacio, fue muy agradable platicar contigo, y pues espero que coincidamos nuevamente muy pronto. Así es, Diego. Pues muchas gracias. Dios te bendiga y nos estamos viendo. Un fuerte abrazo. Bueno, pues muchas gracias a todos ustedes por estar aquí con nosotros. Como ven, creo que si somos sinceros, esto fue una muy pequeña muestra de lo amplio y lo grande que podemos, escudriñar, ¿no? Es como cuando vas nadando y cada vez vas más y más y más profundo, ¿no? En lo que es la palabra de Dios, la Biblia. Así que los animamos de verdad a que lean la Biblia, como lo decía Diego. No, vaya, mucha gente piensa que cometemos homicidio intelectual al creer y confiar en lo que está escrito en la palabra de Dios, pero no es así. De ninguna manera uno decide no pensar, si lo quieren ver así, por creer lo que está escrito. Y yo los invito a que ustedes mismos puedan experimentar lo mismo, apasionarse por Cristo y su obra en la cruz, y cómo toda la Biblia, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, cómo todo esto nos apunta y nos dirige a Cristo. Muchas gracias por su tiempo. Gracias a todos los que estuvieron comentándonos. Saludos a Andy Beltrán de la Iglesia de la Gracia. Gracias, David Rodríguez, por poner la frase de Charles Spurgeon. Saludos a Denise Espinosa, a Maris. Gracias a las iglesias que han estado compartiendo estas transmisiones también. Saludos a la iglesia Punto Viña, a todos los que formamos Aliluz, Koinonia, One Church, Roca Viva, Jehová-Nissi, Dios es Amor. Saludos a la iglesia de México, en Coacalco, la iglesia Filadelfia. Y bueno, si no, aquí voy a hacer un gran listado, ¿verdad? Saludos a todos, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Los esperamos el jueves a las 6 de la tarde nuevamente. Les envío un fuerte abrazo y recuerden, sigamos siendo una generación que sea sal y luz. Bendiciones.